Y así ingresamos en FM Info Villegas en una edición especial de Voces del Mundo. En este momento que vamos a tomar contacto en instantes, nada más, con Alberto Masclans, quien es un gran arpista que inició sus estudios a la edad de 10 años con la maestra Susana Carmelo, en el que obtiene su título de profesor de arpa con mención de honor. También con ella consigue el título de profesor superior de música en la especialidad. Y a los 14 obtiene el primer premio mención especial del jurado en el concurso de la Unión Francesa de Artistas Músicos. Asimismo ha estudiado un curso en el Conservatorio Superior de Aragón y ha asistido a las martes clases internacionales en todo el mundo. Alberto colaboró con orquestas y bandas sinfónicas de casi toda España, ha tocado como arpista solista con el Ballet Nacional de Cuba, ha actuado en numerosos certámenes en teatros como el Teatro Real o el Auditorio Nacional de Música de Madrid. Ha formado varios dúos de arpa y flauta traversa y crea y realiza todo tipo de conciertos y espectáculos con el arpa como protagonista, mezclando diferentes estilos musicales, disciplinas artísticas con hasta 14 artistas, como el estreno de su último gran show, El Arpa y mucho más. También ha colaborado en obras de teatro, óperas de gran y pequeño formato y estilos, destacando el concierto con el cantante estadounidense Van Dyke Park en la Sala del Sol de Madrid. Hoy es un honor para nosotros recibir a este gran músico, de poder dialogar con él, que ha tenido esta diferencia de tener su tiempo y poder charlar con nosotros aquí desde la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina. Es un honor recibir a nuestro programa Alberto Masclans. Bienvenido y muchísimas gracias por estar allí. Alberto, te saluda a la distancia. Un abrazo. Hola, bienvenidos, bien hallados. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y un saludo y un abrazo muy fuerte para toda Argentina y en especial para Buenos Aires. Bueno, viéndote, pero a través del canal de YouTube, viéndote ejecutar el arpa y con este currículum que veíamos, que has comenzado a una edad muy temprana, a los 10 años, ¿quién influye en vos para comenzar tan temprano, ¿no?, con este instrumento? ¿Has tenido algún referente? Sí, bueno, realmente para dedicarse profesionalmente a la música hay que empezar desde pequeño, ¿no? Entonces no es raro más o menos empezar a esas edades y bueno, en cuanto a mis influencias, claro está que mi madre es pianista, entonces la música la he tenido en casa. Pero bueno, supongo que hay veces que lo que uno tiene en casa no lo valora lo suficiente y yo el piano pues no le hacía mucho caso, dejémoslo ahí. Entonces yo me fasciné por el arpa y yo siempre recuerdo quedarme fascinado precisamente viendo las películas de los hermanos Marx y escuchando y viendo a Harpo, que siempre en todas las películas tenía un trocito que se quedaba solo tocando el arpa y yo me quedaba maravillado y es lo único que recuerdo, porque tampoco me llevaron a un concierto de arpa, no conocía a ningún artista, que suele ser lo habitual. Bueno, y esto influyó muchísimo, pero ¿por qué te dedicaste específicamente al arpa? Obviamente que debe haber influido mucho, ¿no?, por los ojos. Ver el arpa ya de por sí es algo maravilloso. Sí, claro. Como decía, pues la música la tenía en casa, entonces el amor por la música se me inculcó desde mi propia casa, a través de mi propia madre. Entonces ahí, por supuesto, pero concretamente el arpa a mí me fascinaba la forma que tenía, el tamaño y sobre todo ese sonido como enigmático, como en cascada de agua, ¿no? De esos arpegios, esos glisandos. Entonces, sinceramente es lo único que recuerdo a esta edad,
que me distinguiera por el arpa, ¿no? Porque también lo tenía muy claro. Probé otros instrumentos, probé la flauta travesera, probé el violonchelo, que también después del arpa, el violonchelo yo lo amo, es uno de mis instrumentos favoritos. No tengo el placer de saber tocarlo, pero bueno, lo tenía clarísimo porque elegí el arpa, y cuando me preguntaron mi propia madre si no era el arpa, pues qué instrumento podía ser, pues yo le decía que o era el arpa o no era nada. Entonces, pues bueno, claro. ya era de ideas fijas desde pequeño. Bueno, el arpa o nada, dijiste. Bueno, bien. ¿Dónde vives actualmente, Alberto? ¿De dónde eres? Categórico. Soy de orígenes diversos. Toda mi familia es catalana, tanto por parte de padre como por parte de madre, de Barcelona, pero nacimos, mi hermano, somos 3 hermanos, mis padres se mudaron a Alicante. En Alicante nacimos mi hermano, pero luego ya a los 8 años que tenía yo, pues más o menos mi madre se volvió a mudar a Madrid, y entonces ya viví casi toda la vida en Madrid. Entonces, desde los 8 añitos hasta pues hace poco, bueno, hasta hace 5 años, hasta los 36. Entonces yo siempre digo que soy medio catalán, medio madrileño. Uh-huh. Bueno, claro, tu edad temprana de ser músico, a los 14 años obtienes el primer premio mención especial, un reconocimiento que fue fundamental, ¿no, Alberto, para dedicarte aún más a la música y vivirla como una carrera profesional más adelante? Ya en 14 años te encontrás con estos galardones. Claro, sí, sobre todo fue un impulso, un reconocimiento, aunque en esa edad no eres consciente realmente. Pero claro, para tu familia, para mi madre, mi maestra evidentemente ya confiaba en mí, por eso nos mandaba, ¿no?, a esos concursos. Pero obviamente, claro, sí, siempre significó un gran impulso y un gran reconocimiento para seguir estudiando. Bien, uno en la vida, Alberto, tiene los profesores que los marcaron, ¿no?, en la profesión que después, ¿no?, en el avance de la vida uno eligió y lo acompaña. Leyendo un poco tu currículum, aparece una profesora, Susana Carmenio. Seguramente... Hay un error, perdón. Es Cermeño. Ajá. Perfecto. Es Cermeño con C. Sí. Sí. Ella es la catedrática actual de arpa del Conservatorio Superior de Madrid, y es la titular de arpa también de la Orquesta Sinfónica de Madrid también, que es la orquesta titular del Teatro Real. Bien. Entonces yo la casualidad que por supuesto ha sido la que me lo ha enseñado casi todo, y ha dado la casualidad que no suele ser muy habitual que en los diferentes ciclos en los que se divide el sistema educativo musical en España, pues normalmente el grado elemental y el grado profesional se estudian con un maestro, y luego cuando se pasa al grado superior, que se cambia de conservatorio, se va al conservatorio superior, se cambia de maestro y se estudia con el catedrático de tu propio instrumento. Entonces, como yo también tuve unas circunstancias personales, especiales, y que también me influyeron en lo académico, pues yo con 19 años paré de estudiar música en el conservatorio, lo dejé, y incluso vendí el instrumento. Entonces estuve muchos años dedicándome a otra cosa. Luego estudié un módulo de diseño de moda y de estilismo, y hice mis pinitos como estilista, como escaparatista, incluso como profesor de estas disciplinas. Y bueno, por circunstancias de la vida, mi vida cambió, y ya con 30 años pude volver a retomar el arpa, me pude volver a comprar un arpa, y preparé de nuevo la prueba de acceso para el grado superior. Entonces, en esos 11 años que yo había dejado de estudiar,
pues la que había sido mi maestra en el grado elemental y en el grado profesional, que era Susana Cermeño, se trasladó como catedrática de arpa del Conservatorio Superior. Entonces, cuando yo 11 años después volví otra vez fui al Conservatorio Superior, volví, ella estaba allí también de profesora. Entonces, digamos, yo he hecho todo el ciclo completo, desde el elemental hasta el superior, con ella. Entonces, evidentemente, pues claro, pues me ha marcado. Yo siempre digo que es casi como una segunda madre. Incluso cuando yo era pequeño nos daba clases en su casa. Entonces ha sido más que una maestra, ha sido una relación muy cercana. Muy bien, bueno, esas historias, ¿no?, que tenemos y cómo nos marcan los profesores, como decíamos, y cómo fue esa primera vez, ¿no?, donde pisas un escenario ya como artista, como ya reconocido como arpista, lo debes tener muy presente. Sí, claro, por supuesto. Yo siempre recuerdo que me puse a llorar de la emoción. Creo que tenía 17 años, 16, 17 y pues la suerte de ser un instrumento minoritario y más en España respecto a lo mejor que pueda ser otros países europeos, que pueda haber más arpistas como Francia, por ejemplo, pues ese hecho hace que seamos muy buscados. Entonces muchas veces pues nos pasa que estamos incluso estudiando el grado medio, ni siquiera hemos llegado al superior y ya nos ofrecen bolos, que decimos los músicos, ¿no?, algunas actuaciones, algunos conciertos con orquestas. Entonces pues la primera vez que me ofrecieron algo así, yo estaba todavía estudiando el grado medio y fue pues precisamente mi profesora Susana que me ofreció, que había una orquesta que estaban buscando pues un arpista para tocar una ópera. Recuerdo que era Il Trovatore de Verdi y pues fue una experiencia maravillosa. Evidentemente la primera vez vas muy nervioso porque también la primera vez supone adaptarte también a tocar con orquesta, porque al nivel en el que nos llaman ya, porque nos necesitan, en el conservatorio a lo mejor todavía no hemos tocado con una orquesta sinfónica. Entonces fue una doble responsabilidad la primera vez que tocas profesionalmente en un escenario. En este caso era el foso del teatro, es un poco más recogido, y la primera vez también pues que tocaba pues con una orquesta sinfónica, con todo lo que eso supone. Entonces fue pues un reto y una responsabilidad muy grande y una emoción muy grande que, como digo, pues no pude contener, porque cuando por primera vez experimentas tocar en una orquesta y estar desde dentro, entonces el sonido que tú experimentas, que recorre tu cuerpo, que te retumba en el pecho y en diferentes partes de tu cuerpo, eso no lo sientes desde el público. Es decir, es una experiencia incomparable. Entonces cuando estás dentro, sientes como te retumba toda la música y es algo que emociona muchísimo, y más pues, la primera vez cuando todavía eres adolescente, es tu primer trabajo, digamos, y estás todavía estudiando. Bueno, qué lindo lo que nos contás. Vamos a hablar de tu instrumento, porque a todos, vemos ejecutar el arpa. Yo creo que el arpa, hay dos instrumentos que en lo personal me causa la misma sensación. Quien ejecuta el bandoneón y quien ejecuta el arpa, lo vemos como un instrumento inalcanzable, extremadamente difícil. Y bueno, preguntarte a vos, a ver, el profesor Alberto, ¿cómo se produce el sonido con el arpa, no? Hay que estudiar, nos parece que hay que estudiar eternamente para poder, para ser arpista, ¿no? Bueno, de hecho sí tiene fama de ser uno de los instrumentos más difíciles, pero yo diría que es uno, por el hecho de ser un instrumento polifónico. Que no se me enfaden mis compañeros que tocan instrumentos melódicos, pero supone un plus de dificultad porque siempre estás tocando una melodía y además un acompañamiento, y eso se produce pues como decía, con los instrumentos polifónicos que son el piano, la guitarra, el piano y todos los instrumentos de teclado, órganos, etcétera. Las guitarras,
los acordeones. Entonces son esos instrumentos que pueden hacer melodía y acompañamientos, por un lado. Y luego el hecho de tener los dichosos pedales, los famosos pedales, que mucha gente no lo sabe, pues el arpa tiene 7 pedales y cada uno de ellos tiene 3 posiciones. Es como una escalera. Y aparte de que es un sistema de ingeniería pues muy complejo, que lleva toda una serie de barras de hierro desde la base donde están los pedales que suben por la columna, que se distribuyen por todo el clavijero, que es esa parte tan característica, que hace esa curva tan característica, valga la redundancia, del arpa, que a su vez pues mueven unos discos, 2 discos por cada cuerda, son 46 cuerdas, que tienen unas patillas que van pinzando las cuerdas y van cambiando la longitud de la cuerda según uno acciona el pedal. Entonces, como decía, tenemos 7 pedales y cada uno corresponde a una nota de la escala musical. Tenemos 7 pedales porque hay 7 notas. Entonces tenemos en el pie derecho tenemos mi, fa, sol y la, y en el pie izquierdo si, do y re. Y como decía, tienen 3 posiciones. Arriba es para hacer las alteraciones, que son los sostenidos y los bemol. Entonces, en la posición de arriba es bemol, en la posición intermedia es natural y en la posición más baja es sostenido. Entonces, eso crea un plus de dificultad, sí, ya pues porque es un instrumento polifónico, que además es un instrumento muy grande, que incluso hay que ponerle colores a las cuerdas porque si no, no se podrían distinguir, pues como son muchas, evidentemente, y entonces todo eso hace, pero sobre todo por los pedales, que sea más torpe, más complicado, porque además los pedales hay que accionarlos en el momento justo, no puede estar vibrando la cuerda, la cuerda tiene que estar sin vibrar, con lo cual incluso tienes que a veces apagar antes de cambiar el pedal para que no suene un ruido extraño. Entonces eso es lo que sobre todo añade mucha dificultad, y también a la hora de ejecutar música muy cromática. Supongo que hablaremos un poquito más adelante de estos estilos como el blues, como el jazz, que claro, están cambiando constantemente de alteraciones. Entonces eso con el arpa es más torpe porque tienes que estar accionando unos pedales que al mismo tiempo, como decía, tienen que estar las cuerdas sin vibrar, etcétera. Entonces, por todo eso, tanto para leer a primera vista como para ejecutar otros estilos de música que no sean el clásico, y simplemente pues para ejecutar cualquier estilo, yo creo que es por todas estas razones que tiene el arpa fama de ser tan complicado y un poco inalcanzable, como decías. Bueno, a las 36 cuerdas hay que sumarle los pedales, como decías, ¿no? Lleva todo su... Perdona. 46. Bueno, hay 46 o 47. Realmente las de gran concierto son 47. Claro, 47. Bueno. Por Dios. Y otra de las grandes dificultades que tienen los arpistas es cuando tienen que tomar aviones, ¿no? Los que ejecutan el contrabajo y los arpistas son a veces los que más inconvenientes tienen. Exactamente, los instrumentos más voluminosos, pero siempre me la comparan con el contrabajo y siempre digo, sí, por volumen incluso es mayor el arpa, y luego lo que cambia es también el peso, porque precisamente el arpa pesa mucho más bastante más que un contrabajo todavía, por todo esto que he comentado antes, por todo este sistema de pedales, por todos estos barras de hierro, de discos, etcétera, que aumentan el peso del instrumento en sí. Alberto, ¿consideras que hay muy poca información sobre este instrumento del arpa si vos buscás? ¿Y por qué? Esta sería una pregunta. Y la otra, ¿por qué si buscamos, por ejemplo, información sobre arpistas, generalmente predominan mucho más la mujer que el hombre ejecutando el arpa? Sí. Bueno, esto también tiene sus explicaciones, o su explicación, bueno, como siempre no será única, pero hay quien apunta que viene un poco de la época de la corte francesa de María Antonieta, porque tocaba el arpa María Antonieta, entonces la puso de moda en la corte francesa como un instrumento para las damas de corte. Entonces que querían seguir el ejemplo de María Antonieta. Entonces desde ahí
se pasó al romanticismo un poco, digamos, arrastrando un poco esa tendencia, y además, bueno, pues también la música romántica se prestaba más también a que la ejecutaran mujeres. Realmente esa es una de las principales teorías. Supongo que habrá alguna más. Y te preguntaba por qué crees que no hay tanta información sobre este instrumento. Sí, luego también está el hecho de por qué es un instrumento no solo mayoritariamente tocado por mujeres, que también en los últimos años se está invirtiendo la tendencia, cada vez hay arpistas hombres, incluso concertistas. Pero también el hecho de que el arpa sea un instrumento minoritario también influye elementos históricos que incluso están determinados por precisamente la construcción del instrumento, la historia de cómo evolucionó técnicamente, que precisamente hasta que no se inventó este sistema de pedales que tenemos actualmente, que fue finales del 19, principios del 20, que fue un constructor precisamente de pianos, Sebastián Herard, que inventó el sistema de pedales de doble movimiento, que es el que tenemos ahora. Pues hasta que no se inventó eso, que como digo, pues fue prácticamente principios del siglo XX, el arpa no estaba técnicamente acabada de perfeccionar. Entonces nos encontramos en que antes de eso pues hubo muchos periodos de transición en los que el arpa a lo mejor fue evolucionando un poco por detrás de la música. Entonces, por ejemplo, en la época clásica solo había un sistema de pedales de doble movimiento. Entonces eso hacía que el arpa fuera bastante torpe en el sentido de asimilar la nueva música que se estaba haciendo en el clasicismo, pero por una cuestión técnica del propio instrumento. Entonces, durante la época clásica, el arpa casi no estaba incluido en la orquesta. Fue ya más adelante, sobre todo en la época impresionista, pues, precisamente porque ya se había perfeccionado el instrumento, ya estaba adaptado técnicamente a las necesidades de la música del momento, y entonces se empezó a insertar un poquito más en la orquesta. Pero el éxito del arpa ha tenido muchos vaivenes en la historia. Si estamos hablando a lo mejor de momentos que no se ha podido adaptar y que estaba un poco olvidada, o más olvidada por lo menos de la orquesta, como el clasicismo, pues también ha habido momentos en los que el arpa, por ejemplo en el Renacimiento y en el Barroco había un arpista en las catedrales, en las principales iglesias. Entonces, bueno, pues todos estos vaivenes de popularidad del arpa y de sus dificultades técnicas para adaptarse a la música del momento han hecho que al final se quedara un poco rezagada, y ya cuando también influye pues simplemente el hecho de que es un instrumento, pues eso es lo que estábamos diciendo, muy grande, muy complicado, muy caro, muy costoso. Entonces, que por ejemplo en la orquesta a lo mejor solo hay un arpa o dos arpas, o hay veces hay obras que no tienen arpa. No es como los violines, que están siempre y hay más de uno o dos violines. Entonces, pues todos esos elementos yo creo que influyen también en que luego no haya tanta información sobre el instrumento, porque es más minoritario. Muy bien, le voy a decir a nuestros oyentes que estamos hablando con Alberto Masclán y que vamos a escuchar, él se queda para seguir charlando con nosotros, variaciones sobre el tema del concierto de Aranjuez en arpa. A ver un poquito. Estamos escuchando estas variaciones sobre el concierto de Aranjuez, maravilloso. Esto lo que estamos es la música que tenemos que permitir regalarnos, ¿no? Bueno, has llegado a tocar como arpista
solista en el Ballet Nacional de Cuba. Contanos esa experiencia, Alberto. Bueno, pues esa experiencia también fue bastante temprana y siendo adolescente y con lo que tiene, lo que comentaba antes, de responsabilidad, de sorpresa y de disfrute. Y bueno, fue que hizo el Teatro Calderón de Valladolid con el Ballet Nacional de Cuba y además una de las obras cumbres del ballet, el Lago de los Cisnes, y precisamente pues tiene su famosa cadencia, su solo de arpa en la obra. Entonces bueno, pues imagínate, pues lo que decía, pues estaba con mucha responsabilidad y fue precioso, porque además en mi familia está vinculada al ballet, mi hermano es bailarín, mi madre ha sido pianista de ballet y a mí siempre pues he tenido el ballet muy cercano. Yo de hecho antes del arpa, pues con 6 años también empecé y siempre me ha encantado. Y bueno, pues el arpa precisamente es un instrumento que siempre tiene algún solo en los ballets clásicos que tocamos mucho los arpistas y que nos gustan mucho, claro. Bien, en este momento a través de YouTube te estoy viendo y veo que has hecho muchos dúos con flauta, algo maravilloso, bueno, para el gusto personal, ¿no? Con flauta traversa, mezclas estilos musicales, mezclas instrumentos, háblanos de esto. Sí, bueno, como digo yo, la flauta travesera es la novia del arpa. Es uno de los instrumentos que mejor empasta por sonido con el arpa. Y también precisamente es por esto que es de dúos con otro instrumento, incluyendo el arpa, pues que se ha escrito. Entonces sí, empecé teniendo un dúo con una flauta hace pues ya casi 10 años y bueno, hemos hecho conciertos en iglesias, hemos hecho también amenizaciones, hemos juntado a lo mejor con una cantante, hemos mezclado estilos, hemos hecho versiones de temas a lo mejor más de música más popular, de música soul, de música pop incluso. A mí me encanta eso, precisamente me gusta y del romanticismo que se le presupone y demostrar que en realidad es como un piano, en el sentido de que puede tocar casi cualquier estilo, casi al mismo nivel que un piano, y de hecho, bueno, pues compartimos la escritura. De hecho, yo utilizo muchas partituras de piano y las toco con el arpa porque se escriben igual, clave de sol, más derecha, clave de fa, mano izquierda. Y también me ha gustado por ejemplo, me gusta mucho cómo queda con el saxo. Es una combinación, en principio es sensual, diferente, y se me ha dado la oportunidad de mezclar hasta hacer algo diferente con el arpa. Me interesa, o mezclarla con instrumentos que no se esperan. Bueno, veo que también has participado en óperas, ¿no? ¿En cuáles y en dónde has participado, Alberto? Bueno, la primera ópera, la que contaba, era El Trovatore. Esa fue, si no recuerdo mal, creo en San Sebastián de los Reyes, en Madrid. Luego he tocado también en Tosca bastantes veces, que es una de mis óperas preferidas. También Aida, la mayoría han sido de Verdi. Claro, no en vano es uno de los compositores de óperas más tocado. Y luego también he hecho zarzuelas, incluso óperas cómicas. He tocado 2 veces Don Gil de Alcalá, por ejemplo, de Manuel Penella. Básicamente las óperas que he tocado pues son un poco las más conocidas, porque
son orquestas que precisamente pues se tocan el repertorio más conocido. Bien, bueno, yo sé que Alberto Masclán es uno de los grandes arpistas del mundo, ¿sí? ¿Qué otros arpistas reconocidos conoces? ¿Son los que tocan este instrumento, están en red, se comunican, saben, formás dúos con arpas? Bueno, yo no he tenido la oportunidad. Sí que tuvimos hicimos la experiencia. Claro, por supuesto que, bueno, también en el conservatorio vinieron toda una serie de maestros internacionales a darnos masterclasses. Luego, pues, también, evidentemente, uno de los arpistas más reconocidos que siempre ha sido un referente, y más en España, pues hablamos de Nicanor Zabaleta. Ese ha sido, pues, como digo, pues el gran referente del arpa en España. Y luego pues me interesan últimamente, bueno, ya desde hace años, otro tipo de artistas, pues que hacen pues también un poquito, pues fusionan estilos, tocan diferentes tipos de arpas, arpa electroacústica mezclada con sonidos electrónicos. Entonces pues podríamos estar hablando de Deborah Henson Conant, estadounidense, de Andreas Wollenweider, que también es compositor y hace, pues mezcla el jazz con el new age, con la música clásica moderna, minimalista. Bueno, luego incluso también, ya pasándonos a los cantantes, está Johanna Newsom, una arpista americana que compone y toca el arpa y canta a la vez. Además, yo tuve el placer de conocerla cuando estuve en Madrid, y sí, claro que nos comunicamos por redes sociales, nos comentamos, nos felicitamos. Muy bien, estamos hablando con Alberto Masclán desde España, es arpista, y le vamos a preguntar, volviendo al instrumento ya, ¿no? ¿Es verdad que los arpistas tienen muchas dolencias por causa de la postura a la hora de tocar? ¿Cuál es la altura correcta, ¿no? Diría yo, de los codos. Sí, evidentemente. Pasamos muchas horas sentados, pasamos muchas horas en una postura que debería ser, pero pues, con el paso de las horas a veces no acabas guardando la postura correcta. Y entonces sí, por supuesto, yo tengo dos hernias de disco, que no, a lo mejor tampoco no son solo por la postura, por tocar, sino también incluso me han dicho que puede ser por coger peso. Entonces deduzco que también el transporte del propio instrumento puede provocar esas dolencias. Bueno, yo en mi caso también tengo yo la espalda, la verdad es que estoy bastante fastidiado, porque también tengo una lumbociática más o menos crónica, y luego tengo muchas contracturas. Respecto a lo que dices de la altura de los codos, pues claro, la altura de los codos tiene que ser como una especie de ángulo recto con las cuerdas perpendiculares del arpa. Entonces, y luego evidentemente la mano derecha, que toca las cuerdas superiores, que está más cerca de lo que es la cara, el cuello, está más arriba. Entonces doblas más el omóplato y produces mucha más tensión en toda esa zona, y esa zona pues también tenemos muchas contracturas y imágenes periódicos. Bien, cuando uno busca información sobre este instrumento, dicen que el arpa es terapéutica y que es adecuado para los niños con dificultad de comunicación que les hacen escuchar el arpa. ¿Es así? Bueno, en los últimos años se ha avanzado mucho y se ha estudiado mucho, y se ha comprobado mucho los beneficios de la musicoterapia en general.
incluso en los hospitales se comprueba que cuando se toca música en directo, generalmente música clásica, incluso en las UCIs, a los pacientes se les estabilizan las constantes vitales. En el caso del arpa conectada, especialmente con estos niños, con este déficit concreto, la verdad es que no tengo la información concreta, pero yo supongo que el arpa, siendo como con ese sonido tan enigmático, quizá a lo mejor no tan evidente, no tan histriónico, pues sí que puede ayudar a ciertos niños con ciertos déficits de comportamiento a lo mejor a comunicarse mejor. Vos dirías, Alberto, sí. De digerir el sonido. Te pregunto con respecto a los estilos musicales. El arpa, obviamente que tiene su estilo en el cual se puede ejecutarlo, ¿no? En la música clásica, en otro estilo. Es un instrumento para todos los estilos. Y yo te pregunto, veo que también ejecutás a Piazzolla. ¿Se puede ejecutar cualquier estilo? ¿Puedes ejecutar, por nombrar un estilo, puedes ejecutar blues, por ejemplo? Sí. De hecho, hay especialistas en blues y en jazz con el arpa. Como ya apunté antes, es un estilo que no le es natural y que precisamente pues por esas características técnicas que comentaba antes de los pedales, hacen todavía... hacen que sea un estilo muy difícil de tocar en el arpa, pero sí, se consigue y hay especialistas de ello. Uno de los más famosos es Park Stickney en Suiza. Muy bien, bueno. Yo no soy un especialista en jazz, pero intento también tocar algún blues o algún rock o algún estándar de jazz. Bien. ¿Y estos estilos los reflejaste también en el balcón de tu departamento en tiempo de confinamiento allí en España? ¿Le brindaste conciertos, ¿no?, a toda la sociedad? Sí, fue precioso, la verdad. Claro, yo en aquellos conciertos que yo no los quería llamar así, porque yo muchas veces salía a tocar simplemente por entretenerme, ¿no? Y porque, bueno, evidentemente es una necesidad para un músico, no solo por estar en forma, sino porque necesitas tocar, necesitas esa comunicación, ¿no?, con el instrumento y con el lenguaje del alma, que es la música, ¿no? Y más en una situación tan extrema como la que vivimos. Y fue muy emocionante porque veías, claro, la respuesta de los vecinos, en este caso, incluso de alguna persona que pudiera pasar, pocas, pero tenía un supermercado enfrente y eso sí, evidentemente sí estaba permitido, y algunas veces pues también aplaudían desde la calle, ¿no? Pero se percibía esa necesidad, primero esa unión que teníamos en aquellos días, pues todo el vecindario, cuando salíamos a aplaudir. Yo generalmente tocaba después del aplauso que hacíamos en homenaje a los sanitarios, y luego, bueno, pues por la situación que estábamos todos viviendo tan extrema, se percibía que había necesidad de música, de alimentarse de lo que la música en ese momento puede ser incluso sanadora, y nos une y nos ayuda a expulsar, ¿no?, todos los sentimientos extremos que se vivieron aquellos días. Llegando casi al final de nuestra entrevista, verte, ¿no?, tocar el arpa realmente es impactante, ¿no? Pero es una pregunta de rigor, porque se la hacemos a todos en este espacio. ¿Cómo te ha incidido el COVID-19 en lo personal, profesional y económicamente, Alberto? Bueno, en lo personal ha habido hasta algunas discusiones familiares. Es normal, se viven situaciones muy extremas que a veces inevitablemente llevan a pequeñas explosiones, ¿no? Y luego, pero bueno, no ha llegado la sangre al río. Y luego, evidentemente, en lo económico, pues sí, muy fuerte, porque
por desgracia, pues muchas veces la mayoría de los trabajos que hacemos los músicos en España no son reconocidos, es como lo que suelen llamar la economía informal. Entonces, pues por supuesto, entonces 3 meses de parón, pues con todo lo que eso significa, sobre todo económicamente, y sin ningún tipo de ayuda, a eso voy. Y luego, evidentemente, incluso todavía eso continúa, porque aunque ahora ya, pues sí, evidentemente se ha producido una desescalada, podemos salir a trabajar, pero toda la actividad musical y de ocio está totalmente bajo mínimos, porque también muchas veces está ligada al turismo, al ocio, que también está muy limitado, sobre todo el ocio nocturno. Entonces, por supuesto que sigue afectando a día de hoy. Bueno, 2 preguntas finales. ¿Dónde pueden seguirte nuestros oyentes por las redes? ¿Cómo seguirte? Sí, bueno, tengo un canal de YouTube, Alberto Masclans, en el que tengo, pues ahora mismo ya no recuerdo, pero creo que unos 40 y pico vídeos, y en el que, bueno, pues cualquiera puede suscribirse. Y luego también pulsar una opción para que le avise cuando cuelga un nuevo vídeo. Y luego, pues en mis redes sociales, en Instagram, Masclans Arpista es mi Instagram, Masclans es mi apellido, y en Facebook estoy como Alberto Masclans Arpista. La última pregunta, ¿qué le aconsejarías a alguien que quiere dedicarse en forma profesional, como modo de vida, a ser músico y sobre todo arpista, que después de escucharte, ¿no? Quiere intentarlo? ¿Qué le decís? ¿Es un largo camino? Por supuesto, como todas las artes, como todos los instrumentos, yo creo que el mejor consejo que se le puede dar a una persona que quiera ser arpista es que crea en ella misma, bajo cualquier circunstancia, y que con eso nunca estará equivocado. Y luego, por supuesto, muchísimo tesón, muchísimo trabajo duro, muchísimo estudio y mucho sacrificio. Muy bien, Alberto, espero que no sea esta nuestra última charla. Seguramente la radio, ¿no?, este contacto musical y de poder disfrutarte en distintos programas nos tendrá en alguna oportunidad, si nos permitís llamarte, tener algún concepto que nos presentes. Y así como última pregunta te voy a decir, ¿cuál fue tu gran show? ¿Sí? ¿Cuál fue tu gran show, el show de tu vida? ¿Y cuál es el que está por venir post-COVID? Con esto te digo muchas gracias. Sí, pues bueno, lo mismo digo, ha sido un placer y encantado de volver a hablar con vosotros cuando queráis. Mi último gran show precisamente ha sido un show que se llamaba Al arpa y mucho más, y fue la primera vez que yo tuve la oportunidad de idear y producir y poner en escena un espectáculo en el que yo era el protagonista y además, bueno, pues era el director. Y el que está... Sí. Como he dicho, el show se llamaba Al arpa y mucho más, y era precisamente un espíritu que te he comentado antes, de que siempre persigo, que es el de pues el sacar al arpa del clásico, del romanticismo, e insertarla en un show en el que se pueda demostrar la versatilidad del instrumento, que se pueden mezclar en un mismo espectáculo, ¿por qué no?, diferentes estilos, desde el clásico pasando pues por el pop incluso, pues algo de blues, algo de jazz, algo de música latina, había incluso hasta poesía, había un número de ballet clásico, una variación.
tocada al arpa. Había un número en el que yo tocaba una pieza clásica de arpa, pero me pintaba un pintor un retrato en directo. Había muchas proyecciones de vídeos, había pupurris de bandas sonoras. En definitiva, era como una explosión de todo lo que yo he aprendido, he querido desarrollar y por fin poderlo poner todo en escena junto. Y era como una gran revista del siglo XXI con el arpa como protagonista. Así que muy feliz, y el proyecto post-COVID sería volver a repetirlo, porque no, hay ganas de volver a ponerlo en escena. Y bueno, y luego también me gustaría grabar un disco. Esos son los proyectos post-COVID o cuando la situación lo permita. Alberto, un abrazo grande, muchísimas gracias por haber formado parte de nuestro programa y haber tenido esta distinción, ¿no?, de charlar con nosotros. Gracias a Claudia Brí, me quiso este contacto allí desde Salou, España, para poder tenerte en nuestro espacio. Un abrazo grande y te digo hasta muy pronto. Igualmente te digo, un abrazo enorme. Muchísimas gracias a vosotros. Así, hemos charlado con Alberto Masclán, como oficio arpista, ¿sí? Este instrumento que, como decíamos, que nos parece tan difícil, bueno, pero están quienes los ejecutan en el mundo y lo hacen de una forma realmente maravillosa, como Alberto Masclán.